Antes que nada, y para los que no nos conocen, nosotros pertenecemos a una federación sin fines de lucro que se llama Alternativa. El objetivo de Alternativa no es que formamos partidos políticos ni nada por el estilo, sino escuchar voluntades, es decir, establecer unidad entre todos aquellos que tienen como planteo la defensa de la tierra, la defensa de los derechos sociales, la oposición a lo que es el poder del hombre sobre el hombre o de un Estado contra otro Estado. Es decir, y la defensa de la soberanía nacional, popular y humana. En ese métier hemos traído en su momento Peña de Gómez a una conferencia sobre la deuda externa argentina a Olmos Gaona. Trajimos también acá a Luciano Orellano para que hable sobre la dependencia del río Paraná. Y ahora lo traemos a Carlos, acá a Carlos de Prade, para que nos hable de ese libro que ha sacado y que me parece espectacular. Después de leerlo te felicito. Que se llama Soberanía de la Cabeza y Humanismo Beligerante. Ambas cosas me parecen fundamentales. La soberanía de la cabeza y el humanismo beligerante. Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, por las distintas movidas que hicieron para que venga gente, lo cual siempre es el motivo fundamental de todo lo que estamos haciendo algo público y tenemos un compromiso de hace tanto tiempo. Muchas gracias a todos los que vienen. Yo particularmente me alegra mucho de verlo a Miguel Solís, porque siendo de partidos políticos diferentes, siempre ha tenido una gran sensibilidad como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, y yo siempre destaco la tolerancia, porque cuando no hay tolerancia y se imponen cuestiones y se imponen mayorías, es muy difícil la democracia. Así que lo extraño mucho a Miguel en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Laborales, y extraño mucho la democracia en realidad. La verdad que la extrañan mucho. Todos. Sí, la extraño mucho, la extraño mucho. Por eso hay que volver a pensar con la cabeza propia. Gracias por venir. Creo que este es el libro 102 o 103, con lo cual quiere decir que he escrito mucho. Pero la verdad que escribo como un condenado. Uno escribe por varias cuestiones. En su momento para ganarme el sueldo, porque como me echaban como perro de todos los medios de comunicación, no tenía para comprar los pañales de mis hijas en su momento, cuando habían nacido. Entonces teníamos que hacer muchos libros e ir por las distintas bibliotecas populares. Las parejas, las rosas, siempre me han recibido. Y siempre he tenido la posibilidad de presentar libros y, entre otras cosas, dormir 3 veces por semana en los colectivos. Y eso generó que en su momento, allá por el 2015, tuviera muerte súbita corriendo una maratón. Y la verdad que por imperio del conocimiento de mucha gente que corría conmigo la maratón y que eran médicos, profesionales, enseguida me quisieron hacer reanimación con eso de lo que pasa en las películas, con los electrodos, y no funcionó. Me tuvieron que poner una inyección en el corazón y gracias a eso reanimé, pero me operaron 10 días después porque no se podía parar la taquicardia. Eso fue en mayo del 2015. Después de esto, tuve una operación que te abren como si fueras un pollo, 3 bypass, y cuando te vas recuperando, empezás a caminar de a poquito alrededor de la manzana de tu casa, porque dormís en posición horizontal porque tenés el miedo de que se te abra todo. Y entonces alguien empezaba a caminar con mi hija más chiquita, la Luli, que ahora está estudiando psicología, y cuando iba caminando con ella, yo destruyo una canción, pero a mí me gusta mucho cantarla. Es un verbo excesivo, como eso de correr maratones, correr es un verbo excesivo. Troto,
cantar en realidad destruyo, pero es la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, siempre canto eso. Y cuando estaba en eso, me emociono cuando Luli canta conmigo y le digo, qué lindo Luli, está cantando con papá. Y ahí Luli me manda un misil a la conciencia. Me dice, papi, siempre que yo estoy con vos y vos cantás, yo canto con vos. Tremendo misil a la conciencia. ¿Dónde diablos estaba yo cuando mi hija cantaba conmigo y yo no la escuchaba? Entonces ahí me di cuenta, casi le diría, de la piedra de este libro, de la piedra original, de la piedra basal de este libro. Esta cuestión de que nos cuesta tanto poner la cabeza donde están los pies. Generalmente tenemos la cabeza en un lugar totalmente diferente a donde están los pies. Para hacerlo incluso más gráfico, y esto tiene que ver con la vida cotidiana, lo que nos pasa a todos. ¿Cuánto nos cuesta concentrarnos? ¿Cuánto nos cuesta prestar atención? Incluso con textos que uno elige para leer, no los puede terminar de leer. Uno elige mirar una serie, le cuesta terminar la serie. Lo mismo pasa con una película. Entonces esto generalmente aparece como una especie de problema particular. Creemos que eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo me cuesta prestar atención? Y entonces empecé a estudiar desde hace 4 años a un conjunto de filósofos de distintos lugares del mundo. Y como yo soy periodista, lo sigo siendo y lo seguiré siendo, fui haciendo un recopilado de estos filósofos que han pensado mucho en estas cuestiones. Y ahí me encontré con un francés que se llama Eric Sadin, un fenómeno el tipo, que escribió un libro que tiene como título Antihumanismo beligerante. Por eso, el subtítulo del libro nuestro es Humanismo beligerante, como una especie de propuesta. Y este hombre denuncia, con datos muy precisos, que los que van construyendo distintas tecnologías a través del teléfono celular han producido algo que se llama economía de la atención. Economía de la atención supone que te secuestran la atención por segundos a partir de los datos que te llegan por el celular. Y ese secuestro de la atención hace que vos te empieces a preocupar más por lo que te llega como dato en el celular que con la realidad concreta que es donde pisan tus pies. Por eso nuestra cabeza está en un lugar y nuestros pies están en una realidad que necesitarían más de nuestra cabeza, pero no la tenemos. Nuestra cabeza allí donde están las necesidades. Esto se llama economía de la atención. Está absolutamente planificado para desconcentrarnos cada vez más y para que reaccionemos al conjunto de datos que se llama dataísmo y que llega a través del teléfono celular. Y ahí llegamos a la otra gran cuestión, que es la cuestión de quién es nuestra cabeza y en qué nos hemos convertido los seres humanos. Uno de los periodistas que sigo mucho, que es mexicano, Villoro, que escribe mucho sobre fútbol y política, el libro también habla de fútbol y política, después vamos a contar algo más, pero nos vamos a detener en este tema. Villoro dice que hay un premio Nobel de la física que hizo un trabajo extraordinario, monumental. Empezó a sacar datos de cuánto había crecido el coeficiente intelectual de la humanidad en los últimos 3 siglos. Del siglo XIX al siglo XX, es decir, de los tiempos de Belgrano a los tiempos del siglo donde nacimos nosotros, el coeficiente de la humanidad había aumentado un 50%. Era un 50% más inteligente la humanidad en líneas generales del siglo XX en relación al siglo XIX. 50% más inteligente. Pero a partir del año 2000, cuando empiezan a aparecer las tecnologías, eso se da vuelta. Y los datos es que cada 10 años vamos perdiendo un 5% de coeficiente intelectual. Cada vez menos inteligentes porque cada vez más la tecnología empieza a suplantar nuestra manera de pensar. Ni hablemos de memorizar. Hay una vieja idea que circula en la vida cotidiana de cuántos números telefónicos teníamos retenidos en la cabeza hace 20 años atrás y los que tenemos hoy. A veces bien mío. Entonces, es difícil también.
Eso es difícil. Lo que pasa también, Carlos, se pone medio lento el disco rígido. Por eso. Pero mira cómo hablamos, que decimos el disco rígido, en lugar de la cabeza. No, pero está muy bien. Yo vengo de recorrer varios lugares de la provincia. Ayer llegué de Vera, el colectivo de Vera Rosario le pone un montón de horas, pero he estado en distintos lugares. Estuve en un lugar, en La Gallareta, en Vera sí. Había estado en La Gallareta, que fue el último lugar donde estuvo la Forestal, a la mañana. Después de La Gallareta estuve la noche en Calchaquí, en donde hay un instituto terciario que funciona muy bien. A la mañana siguiente estuve en un pueblito chiquitito que cada vez que digo el nombre, la gente no cree que se llama así, pero es Garabato, se llama el pueblo. Y por la noche estuve en el Instituto de Vera. Pero lo más impactante nos pasó allí en Garabato, porque los chicos se engancharon mucho, los chicos que venían de la secundaria a la biblioteca. Para nosotros la biblioteca es el lugar del mundo, por todo esto que les vengo contando. Y ahí los chicos me plantearon en medio de la charla que tenían un problema serio porque desde hacía 2 meses les habían prohibido el celular en la escuela. El pibe que me lo planteaba era un chico de 4º año y se había animado a plantearme esto y me decía qué les podía decir yo para recuperar el celular en la escuela. Entonces yo le decía, lo primero que hay que hacer es hablar en conjunto, en la asamblea, y comprometerse para que con la docencia vos puedas tener un contrato de confianza y establecer cuándo se usa, cuándo no se usa. Fue muy gracioso porque inmediatamente una chica que estaba al lado dice, pero yo en estos 2 meses estoy feliz. Porque volví a hablar con mis amigas, volvimos a jugar juegos de mesa, volvimos a jugar en el patio. Y le digo, mirá lo que te está diciendo esta chica. Lo más sorprendente es lo que me dice el chico, sí, pero ella está en el mismo curso que yo. Y entonces le digo, ¿pero no charlaron estando en el mismo curso? Que tienen 2 sensaciones distintas. No, porque no hablamos entre nosotros. Es impresionante. A mí me quedó porque esto es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y una señora mucho más grande que estaba allí me dio un ejemplo absolutamente lúcido y con esa profundidad que tiene la gente simple, que ella dice que cuando los domingos invita a almorzar a su familia en la casa, primero le pide que apaguen el celular. Otra señora añadió, yo directamente corto el wifi en mi casa para que nadie se tiente. Y la señora dijo algo maravilloso. La señora dice, mire de Frade, va a llegar el momento en que en la misma mesa, todos sentados, todos mirando el celular, por WhatsApp le van a decir, pasame la mayonesa. Impresionante la lucidez de esa señora. ¿Esto qué significa? Significa cómo el celular se ha metido tanto en nuestra vida que dependemos absolutamente. Por eso hay otro filósofo que nosotros citamos mucho, leemos mucho, que se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, pero que está en Alemania y que publica libros muy lindos, muy cortitos, casi poéticos, que se llaman en este caso No Cosas, en donde él llegó a una conclusión. A partir del celular que se instala en el año 2007 en la humanidad, dejamos de ser Homo sapiens para pasar a ser Homo sapiens. Mitad seres humanos, mitad máquina, con una idea bastante inquietante. La máquina avanza cada vez más sobre el ser humano, con lo cual lo de Homo sapiens es bastante preocupante. Cuando yo cuento esta misma anécdota, esa noche en Vera, una señora, la primera idea que comenta cuando yo les digo que hace 2 meses le habían sacado el teléfono celular a los pibes, lo que reflexiona es, ¡muy inhumano! Le sacaron el celular. Y ahí pensé en este filósofo que decía que somos Homo sapiens. La señora decía que era inhumano sacarle el celular. Con lo cual la humanidad ni siquiera estaba en la persona, sino que la humanidad estaba en el celular que le habían sacado. Frente a esta situación se agrega ahora, a partir del 20 de noviembre del 2023, algo que apareció en nuestros teléfonos celulares, que se llama inteligencia artificial. ChatGPT.
como me Me enseñaron. falta Naomi. Me falta Andrea, exactamente, una conductora de radio que me enseña a hablar el inglés. Y entonces Andrea me dice, se llama ChatGPT. Bueno, el ChatGPT es impactante sobre los usos que tenemos. El ChatGPT se usa para muchas cosas, la inteligencia artificial hoy avanza a pasos agigantados en el servicio público de justicia, en el mundo laboral, de una manera realmente notable, en todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación. No parece haber techo. Pero a mí me impactó mucho lo que apareció en el diario La Nación el 24 de mayo pasado, en donde hace un informe de la Harvard Business Review que se hace en todo el mundo sobre cuál es el mayor uso que le damos a la inteligencia artificial generativa. ¿Para qué se usa? El primer uso que le hace la gente al ChatGPT, a la inteligencia artificial generativa, es por problemas psicológicos. Esto es impactante. Le preguntan a la maquinita, estoy deprimido, ¿qué puedo hacer? En lugar de hablar con un amigo, con una amiga, con la pareja, con los compañeros del laburo, con las madres, con los padres, con la familia, a la máquina. El primer uso de ChatGPT es por problemas psicológicos. El segundo uso que se le da a esto de la inteligencia artificial es por la cuestión de la agenda. Vos decís, por ejemplo, este viernes tengo que estar a la mañana en Lucio B. López en una escuela hablando de Belgrano, lo que nos pasó hoy, y a la tarde tengo que ir a Las Parejas a presentar el libro. Es como una agenda. Eso parece más racional, es lo que generalmente uno tiene como un elemento de apoyatura a lo que uno está haciendo, pero hay que subordinado esa apoyatura a lo que uno está haciendo. Fácil No, perderse el Lucio B. López. sí, y no tiene mucho más valor ni dimensión eso porque realmente lo estamos usando como un apéndice nuestro, no como lo otro en donde nosotros dependemos de la respuesta que buscamos en el ChatGPT. Ahora, el tercero, lo que más se usa en el tercer lugar es para preguntarle a la máquina, para preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso es impresionante. Eso es impresionante. Al diablo la filosofía, al diablo la religión, al diablo la psicología. La máquina empieza a responder, ¿qué hago con mi vida? Es impresionante. Frente a esta situación de los usos que se le está dando a esto de la inteligencia artificial, la gran cuestión es saber cuánto nos queda de seres humanos y cuánto de seres humanos que nos quedan son manejados para qué tipo de intereses. Miren lo que está pasando en la cuestión política. En la legislatura de la provincia de Santa Fe, el ex gobernador Omar Perotti, después de estar ahí casi 2 años en silencio, propuso crear una comisión que es la Comisión de Gobernanza e Inteligencia Artificial. Y cuando lo dijo, sostuvo lo siguiente: no queremos regular nada, queremos habilitar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, porque esto hay que ponerse de acuerdo a los nuevos tiempos y demás. Entonces yo levanto la mano y le dije, yo coincido con el diputado que hay que hacer una comisión de seguimiento de inteligencia artificial, pero le tengo que decir al diputado que detrás de la inteligencia artificial, detrás de cada una de estas máquinas, hay intereses económicos, intereses políticos e intereses culturales. No son neutrales estas cuestiones, y hay que discutir eso. Otros diputados incluso avanzaron mucho más, sí, porque ya habrá que empezar a pensar que en lugar de elegir fiscales entre el Senado y la Cámara de Diputados, no estemos más en eso, sino que simplemente pongamos máquinas, robots, para que sean fiscales. Es impresionante. Y el argumento eran 2, que son los que generalmente aparecen. En primer lugar, la rapidez. Y en segundo lugar, que es mucho más fácil creerle a una máquina que a un fiscal humano. Es impresionante. Y la manipulación que puede haber en la máquina. Después, lo que salió como noticia este domingo y que fue realmente importante, impactante, hoy Brasil, que tiene legislación sobre esto, Lula acaba de prohibir en todas las escuelas el uso del teléfono celular a partir de enero del 2025. Estamos hablando de un gobernante que
trata de pensar en serio los problemas que le pasan al pueblo, prohibió eso. En este país tan particular que es Brasil, pero con cientos de millones de habitantes, hoy hay una conductora televisiva que es la más seguida por millones y millones de brasileñas y de brasileños. Esta conductora brasileña, a quien se le sigue por sus opiniones y por las informaciones que produce, no es una conductora humana, es una robot. Y la gente, sabiendo que es un robot, le adjudica esto que había aparecido en la legislatura. Le creo más a la máquina que a un ser humano. La pregunta es, ¿a dónde vamos? Es un idiotez. ¿A dónde vamos? A Skynet. A Skynet. Claro, Terminator, me dice el amigo allá. Pero el tema es que justamente esto, por supuesto que forma parte de la discusión en cada casa, en cada lugar de laburo, en cada escuela. El problema es después la consecuencia política que tiene. Si hay algo que está estudiado, todo este tema de cómo la tecnología se nos mete en la cabeza, haciéndonos creer que lo que ellos plantean es mucho más realidad que la realidad que pisa nuestro pie, como dijimos al principio, es que empieza a desaparecer la cuarta dimensión de las personas. Nosotros somos largo, ancho y espesor, lo que se ve en el espejo. Pero hay una cuarta dimensión, la historia. La historia de nuestros viejos, la historia de nuestros compañeros, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro lugar. No solamente somos largo, ancho y espesor, somos parte de un pueblo que hace años viene luchando por distintos proyectos, con un objetivo. En marzo de 1810, los tipos desesperados, como eran Belgrano y Moreno, dijeron claramente que el objetivo de la política era la felicidad del pueblo, no de los pocos que puedan comprar la idea de la felicidad. Ahora, al dejar de lado la idea de la dimensión popular, te empezás a ser cada vez más individualista y crees que lo único que tiene sentido es tu propia posición personal. Y al desaparecer la dimensión social, histórica y política, se empieza a despreciar la democracia. Naciones Unidas hace 2 semanas atrás informó que de 198 países democráticos del mundo, el 60% ha degenerado en autocracias, en donde la mayoría de la gente decide ni siquiera ir a votar. Pero esto no está pasando en cualquier lugar del mundo, está pasando acá, con la idea que supuestamente la gente no va a votar porque harta de la falta de respuesta, harta de la democracia, pone a todos en la misma bolsa como si todos fueran iguales y se ponen tiro en los pies, porque al no ir a votar, lo que termina generando es que se consolide lo que está, lo que le hace mal. Esto es impactante, porque ha logrado esta tecnología con esta idea del desprecio de la democracia, del desprecio de la política, del desprecio de la dimensión histórica, la dimensión social, que la gente condene a la política para que se aplique otra política. La política de los que manejan el mundo, la política del poder económico, internacional, nacional, provincial, municipal. Es la política de los que dicen maldecir a la política, pero aplican esta política. El Estado al servicio de las minorías. Este es un problema de primera índole en lo político, en lo social, en lo gremial. Porque no solamente van desapareciendo distintos oficios, sino también va desapareciendo la idea del sindicato, porque ya van a empezar a pensarse esta idea de que la única manera de defender los intereses es que una máquina esté al lado tuyo o que directamente te reemplace y labure para vos. Con la idea de que supuestamente vas a ganar tiempo. Pero ahí empieza lo otro. Ser esclavo de uno mismo. La máquina te seduce diciendo, yo con inteligencia artificial te resuelvo el problema en 1 hora lo que vos haces en 2 días. Vos quedás seducido, mirá qué bien. Pero entonces, ¿qué haces con ese tiempo? La máquina te dice una solución. Buscate una actividad, hacete emprendedor, y ese tiempo que es tan imprescindible para el ser humano, porque no hay nada importante sin que el ser humano le dé tiempo, la amistad, el amor, el compañerismo, el trabajo, el estudio, el gozo, el placer, la alegría, las principales actividades del ser humano que nos hacen ser el estar con nuestros hijos, el estar con nuestras hijas.
Eso necesita tiempo. Ahora, para ellos el tiempo siempre es dinero, y como el tiempo siempre es dinero, te dicen, yo te resuelvo todo más rápido para que vos con ese tiempo libre que ahora tengas, hagas dinero. Te convertís en un esclavo. Y así aparece esto, que desde el fenómeno de la comunicación en las grandes ciudades se ha convertido en una manera de definir al laburo de este siglo, la uberización. Vos te convertís en un Uber de cualquier tipo de actividad para tratar de ganar dinero. Ahora, el tiempo que perdés como ser humano, ¿a quién se lo reclamás? Y nace el rencor. El rencor. Como yo no tengo felicidad, me vuelvo un rencoroso y creo que el que mejor expresa el rencor va a terminar siendo el líder político. Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina. La mayor expresión del rencor termina siendo lo que termina teniendo el poder. Esto es global. A diferencia de otras cosas, esto es global. Esto empezó desde el 2007 en adelante y esto es lo que hoy está pulverizando nuestra conciencia. Y ni hablemos del problema de la verdad. 2015, diccionario en Inglaterra, se pone la palabra posverdad y se empieza a poner la idea de que la verdad y la mentira son relativas. Terminamos con esto, para no aburrirlos más. En 1975, nuestro pueblo manejaba en promedio 8.000 palabras cada uno. Cada una de las personas que habitaban en Argentina en 1975 manejaba 8.000 palabras de un idioma como el castellano que tiene entre 120.000 y 130.000 palabras. Era un buen promedio. 30 años después, en el 2005, de 8.000 palabras, terminamos manejando 800 palabras. 10 veces menos de palabras. Cuanto menos palabras propias tenés, menos pensamiento propio tenés. Cuanto menos palabras propias tenés, más pensamiento ajeno tenés, más palabras ajenas tenés. Y con más pensamiento ajeno en vos mismo, te vas a un destino totalmente distinto al destino de tus necesidades. Por eso ahí yo creo que también está la esperanza. Hay que recuperar estos espacios de diálogo, de escucha intergeneracionales, de lo pequeño, de lo cercano a lo lejano, para reconstruir algo que para mí es fundamental, el humanismo. Porque claramente vamos a un mundo cada vez más deshumano, cada vez más inhumano y cada vez más cruel. Termino diciendo, esta es la primera parte del libro, después hay 4 partes más que habla de la ecología, de la utilización política del fútbol, convertido hoy en un gran difusor del fascismo. Recuerden lo que pasó hace poquito en Rosario, con lo que pasó con 4 chicos de News, con 5 chicos de News sacándose una foto con Malcorra, y ni hablemos del asesinato de la piba cuando venía a festejar un clásico con un cascotazo. Eso es fascismo puro, la cabeza de termo, una barbaridad. La utilización de la religión políticamente. Hoy en la provincia de Santa Fe prevalece la idea desde la política de un evangelismo individualista, alejado de la idea de un cristianismo comprometido con lo social, y eso se está viendo nada más y nada menos en este drama que tenemos, la enorme cantidad de chicas y chicos consumidos de drogas, que cada vez hay más, porque cada vez hay más drogas en Argentina, cada vez hay más drogas en la provincia de Santa Fe, porque este es el pacto que tuvo Patricia Bullrich con las principales bandas narcos en la Argentina. Esto es indispensable verlo, por eso nosotros en el libro lo que hacemos es hablar de un cristianismo totalmente distinto, de un evangelio totalmente distinto, la construcción del reino de los cielos es la construcción de un reino de justicia e igualdad acá, como decía Cristo, que era un gran revolucionario, dicho sea de paso. Y el último tema, la historia, 1975. A 50 años del 75, tenemos maneras de pensar y de decir la política, ni hablar de esto de combatir al terrorismo, combatir al narcoterrorismo, esta idea que en su momento expresó el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, el gobernador de la provincia de Santa Fe, de meter dentro de la vida cotidiana de los argentinos al ejército. Eso es una barbaridad con excusa de combatir al terrorismo, porque eso es control social, meternos miedo
entre otras cosas, con una solución que termina siendo un desastre, porque en Colombia, en México, en Brasil, el ejército se convirtió en el primer cartel narco y terminaron con miles de desaparecidos, las cárceles atestadas de gente pobre y, por supuesto, la guita del narcotráfico y el contrabando de armas fluyendo por los bancos, porque el día del arquero van a haber un allanamiento en un banco en vínculo al narcotráfico y al contrabando de armas. Frente a esta situación, cada vez más optimistas, cada vez más absolutamente comprometidos con la transformación de la realidad. Está en juego la sociedad que le vamos a dejar a nuestros seres amados, porque la política para nosotros es imaginar qué sociedad queremos para la gente que amamos. Queremos una sociedad cada vez más subordinada al imperio de las máquinas, más subordinado a la deshumanización y a la crueldad, o queremos una sociedad más humana. Yo quiero una sociedad más humana. Así que no cuenten conmigo para ningún tipo de resignación, de acá hasta el último día. De acá hasta la segunda muerte, que supongo que será la definitiva, vamos a pelear concretamente por hacer una vida cada vez más humana. Por eso proponemos soberanía de la cabeza, palabras propias y humanismo beligerante. Muchas gracias por la atención y empiezo a estándar. Disculpen que los aburrí tanto. No, se pasa volando el tiempo. Yo había puesto 19:45 de alarma y no sonó porque estuvimos antes. Qué bueno. Gracias, Carlos. No, usted. No sé si alguno tiene algo para preguntarme. ¿Alguna pregunta, alguna idea? ¿Qué les parece? O alguna duda. Porque a mí lo que se me viene en la cabeza es que todo este asunto de las máquinas es como cuando alguien dice quién tiene en su poder los medios de producción, ¿no? Acá, ¿quién tiene en su poder los medios de comunicación y de... La tecnología. Porque las máquinas solas no hacen lo No. que nos permitan. Hay alguien atrás que es una ideología puesta en funcionamiento para que todo eso suceda. Y yo le doy un nombre, ¿no? A los amos del mundo, y no le digo capital financiera internacional, porque son los que también en este país nos están no solamente comprometiendo ideológicamente, sino económicamente, socialmente, políticamente, culturalmente. Han transformado las escuelas, han transformado los medios de comunicación de tal modo que lo que nos pasan es mentira, o lo peor, que ni siquiera mentira, te pasan nada. Entonces, están transformándonos, están intentando transformándonos a nosotros, igual que a todo el mundo, en unos entes andantes por la calle, incapaces de dar una respuesta. Y nosotros tenemos que dar la respuesta. Está muy bien. ¿Me permitís? Sí. Esto también salió el otro día en Clarín, fue hermoso, hablando del principio de la charla. Un dibujo de Maitena, en donde hay una señora que está por soplar la velita de su cumpleaños. Y entonces empieza a pensar en 3 deseos. En el segundo cuadro va a los viejos 3 deseos que nosotros cantábamos de pibe y que nos cantaban nuestros viejos. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Se acuerdan? Sí, se deben acordar. Yo me acuerdo por lo menos. Salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, decía la canción. Bueno, entonces la mujer, joven, de mediana edad, dice y piensa, cierra los ojos y dice: salud, dinero y amor. En el tercer cuadro, vuelve a pensar y dice: no quiero salud, dinero y amor. Y termina el cuarto cuadrito diciendo: poder volver a concentrarme quiero. Esto que yo le decía del principio de la charla, de cómo nos cuesta poner la cabeza donde están los pies, porque hay una economía de la atención que justamente nos hace desconcentrar permanentemente. Y desconcentrarnos es eso: cortarnos por la mitad, que nuestra cabeza esté lejos
del lugar donde están nuestras necesidades, que es el lugar donde pisan nuestros pies. Los muchachos, por ejemplo, en una metalúrgica, que estén pensando qué bueno que bajaron los autos, el costo de los autos. Qué bueno que bajó la inflación, pero resulta que después los acuerdos paritarios son todo para la baja y en todo caso, después lo que te pueden decir es vamos a incorporar más gente que no sea estable, permanente, con plenitud de derechos laborales. Y es más, te convocan al Consejo de Mayo para que se vayan borrando las indemnizaciones, los convenios colectivos de trabajo, pero bueno, vos empezás a recibir cada 10 segundos la noticia, bajó el auto, te podés comprar un auto, podés tener vacaciones, incluso yo reduciéndote el tiempo, podés ganarte la vida con otra changa que podés hacer como emprendedor. Es bravo, esto nos está pasando a todos y a todas. Por eso digo que esta es una cuestión global y políticamente busca la misma consecuencia, globalmente hablando. El tema es despertar soberanía de la cabeza. Formar polo de conciencia. Claro. Yo te quería agradecer en nombre de todos, ¿no? Que estés acá y agradecerle a la gente que vino. Porque no solamente el motivo del libro, que realmente lo estoy leyendo, no lo terminé, voy a ser bien sincero, pero lo aconsejo porque nos activa en un montón de cosas. Y vos sabés que gracias a vos, Carlos, con el doctor Rambaldo, con José, hemos ido a las escuelas. Y yo soy jubilado, vivo solo, y mi comunicación con el mundo es una pantalla, porque difundo, porque armo artículos de opinión, porque estoy permanentemente detrás de ese dedo pulgar o detrás del teclado. Y gracias a que vos venías, tuvimos la experiencia de volver a mirar a la cara a la gente y hablarle. Y se lo dije a los chicos, parte de las cosas que nos vienen a enseñar es a que volvamos a tener las herramientas y que volvamos a tener lo que alguna vez nos hizo llamar raza humana, sensibilidad humana. Porque a partir de todas las perversidades que dijiste y que dijo Juan, que es cierto que las estamos viviendo y que no son casualidad, sino que son pergeniadas, creo que tenemos que resistir. Y creo que coincido con lo que dijiste en tu charla, es indispensable el seguir con este tipo de reuniones, el seguir formando y respetar las ideologías. No importa un cuerno de qué partido es cada uno, pero si todos tenemos un objetivo por el bien común y por ese trono de la noble igualdad que siempre pregonás, valió la pena. Y somos culpables, los que tenemos algunas canas, de haber llegado a estar como estamos. Tenemos que hacernos cargo, porque siempre deslindamos y en alguna parte somos protagonistas. Y todavía nos queda tiempo, nunca es tarde, para antes de irnos, dejarle algo mejor a los que vienen atrás. Seguro. Muchas gracias, Carlos. No. Claro. Yo quiero expresar alguna cosa Dale. personal. Hace años que te conozco, Pablo, no apareciste de la nada. Ahora con la jornada de ecología. Exactamente. Yo en la biblioteca. Uno está en la cotidianidad con un montón de acontecimientos tristes que tenemos que hablar de todo. Y sí, la cotidianidad para tratar de ver las posibilidades de modificar las cosas. Yo quiero pensar de que charlas como esta, acá hay un universo de personas, no somos pocos, somos muchísimos. Creo que acá está difícil un montón de cosas, y charlas como esta, y que vos te tomas la molestia de venir a la pareja y te sigo y estás totalmente loco. Como te lo dije antes, me encanta tu locura, porque la gente que es loca, en la que asoma la cara, que se come el número, que transforma en la gente que está en el lugar. Entonces yo te admiro mucho y te quiero un montón. Moriste con un montón de palos, con un montón de cosas que yo sé que a vos no te gustan, porque haces las cosas de todo corazón. Y espacios como este hacen que una persona como yo sienta no el deseo de la esperanza, sino el compromiso de la esperanza. Y yo te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos un montón de cosas para pelear pero muy concretas. Yo por eso insisto que le suelo decir a la gente con todo el respeto que tengo por la psicología, porque además mi hija está estudiando psicología, así que me voy a tirar la mitad de la familia en contra. Pero más allá de las cuestiones de la tristeza, el agobio, que no se ve salida, y esas cuestiones que siempre aparecen en los diálogos, la verdad que yo creo que hoy la resignación y la tristeza son formas de complicidad. Estoy convencido de eso, que no nos podemos permitir eso. Sí. Y me parece que es imprescindible
tratar de juntarnos, tratar de leer, de hablar, de escuchar, de mirar, como siempre digo, los ojos que nunca vemos, los oídos que nunca nos escuchan, que además nosotros escuchemos las bocas que nunca escuchamos hablar. Me parece fundamental esta de la cuestión humana. Eso es lo que nosotros llamamos el humanismo beligerante. No quedarnos callados, no quedarnos estacionados. Había un viejo filósofo, este libro habla mucho de filosofía. El otro día un pibe en uno de los institutos me dice, ¿usted es filósofo? Le digo, no, me hubiera gustado hacerlo. Me dice, no, pero con esta cosa que dice usted va para filósofo, decía el pibe. Un fenómeno. Pero había un filósofo extraordinario que a mí me gustaba mucho, que la primera vez que rendí filosofía me saqué un 10 gracias a él. Se llamaba Heráclito de Éfeso. Siglo V a.C., las colonias griegas del Asia Menor, y el tipo, un fenómeno. El tipo dice, no te bañas 2 veces en las aguas de un mismo río. Frase que se hizo tan popular que la hemos escuchado un montón de veces. Él lo que decía es que la vida es cambio, cambio permanente, cambio permanente. Ahora, para eso hay que moverse, hay que buscar, hay que tratar de aprender más, de escuchar más, y eso me parece maravilloso. Por eso no puede haber resignación, porque cuando te resignas te frenas y ¡chau! Se te piantó la vida, porque si la vida es efectivamente un río en donde no se te permite bañarte 2 veces en las mismas aguas, lo mismo te pasa con la existencia. Eso es lo que creo. Pero quería también compartir eso con ustedes. Bueno, no los abrumo más, no los aburro más. No los abrumas. ¿Qué repercusión tenías en ese recorrido que vos hacés? Hermoso. Asambleas hacen con los chicos. Esto de los chicos, te digo que son capaces de sincerarse frente a un tipo que le viene a hablar de libros, que no lo conocen. Y que los chicos se abran para decirme, hace 2 meses que tengo este problema, no lo pudimos hablar en la escuela, pero lo queremos hablar con usted. Eso es un premio, es una celebración para mí. Y que la piba diga, yo me siento muy bien, y el pibe que me lo dijo, por primera vez la escucha a su compañera. La escucha por primera vez ahí. Por un lado es una cosa brava, pesada, pero por el otro lado es algo hermoso que una charla pueda posibilitar que 2 chicos que conviven todos los días se escuchen por primera vez ahí. Bueno, ahí estás abriendo algo, ahí estás rompiendo algo. La verdad que es una cosa muy linda. Y te posiciona en la necesidad del libro la mujer que dijo que es inhumano. Bueno, pero eso también, porque la mujer cuando dice eso, lo dice desde una experiencia, de un conocimiento. Yo lo que trato de ver cuando ella me dice eso, dimensionar un poco más y decirle, ¿te escuchaste lo que dijiste? Dijiste que no es humano no tener la máquina incorporada a nuestra vida, porque sin la máquina vos te sentís que no sos ser humano. Le da la verdad. Si estuviera bien Churján, el filósofo este que yo digo, debe sentirse feliz, porque es la demostración más clara de que somos Homo sapiens, no somos más Homo sapiens. Bueno, de estas cosas habla cualquier persona. Entonces, eso es lo que, ¿sabés lo que estoy sintiendo? Que acerté con el tema. Que desde hace 4 años estoy leyendo esto y sirve, porque se genera un canal muy grande. Las directoras de la escuela, la gente común. Mirá lo que me pasó en una escuela de enseñanza media para adultos en Santo Tomé. Yo siempre admiro las escuelas de enseñanza media para adultos porque va gente laburante, va gente que después de todo un día de laburo se toma horas para seguir estudiando, para ser mejor, para estar mejor. Es fantástica la experiencia. Te encontrás con chicas y chicos de 45 años que ya son abuelos. Son realidades muy, pero muy fuertes. Cada caso es un mundo. Bueno, pero esa gente me decía, es cierto, dejamos de ir a la plaza por ver el celular. Dejamos de jugar a la pelota. Otros dicen, no, yo ahora me puse con mis amigos que en determinado lugar volvamos a jugar a la pelota para dejar el celular. Son todas experiencias distintas. Acá se mete eso que nosotros siempre decimos que la realidad es una especie de mosaico roto. ¿Viste el mosaico roto? Un montón de pedacitos dispersos. Cada experiencia humana sobre esto tiene la dimensión de uno de esos pedacitos rotos. ¿Qué lo une? Yo me he planteado mucho en estos días. Esta es la presentación número 17 que hacemos del libro.
En 3 semanas, 17 presentaciones de libros en distintos lugares. Maravilloso. ¿Qué lo une a cada una de estas cosas? Porque cada uno se va con su experiencia, con el celular, con la máquina, con la tecnología. Bueno, pero ¿qué lo une? A mí lo que me parece que lo une, la necesidad de hablar y escuchar. Volver a recuperar lo mínimo del ser humano. Por eso siempre decimos, somos las palabras que nos navegan por dentro. Entonces, cuanto más empecemos a escuchar palabras de otro, quizás el mundo sea un poquito menos cruel. Porque si vos ves todas las cosas que pasan, los insultos, por ejemplo, suponete que por esas casualidades de la vida uno llega al Congreso de la Nación. ¿Yo qué hago con un tipo como experto? ¿Qué hago con un tipo como experto? A mí me obtura totalmente el tipo que insulta. No tengo manera de responderle. Yo generalmente al insulto no lo respondo porque me parece que el que insulta se insulta. Ahora, que eso esté elevado al rango de lo más difundido por los medios de comunicación y que mucha dirigencia política copie ese modelo, es muy preocupante. El presidente lo hace. Entonces, enfrente de esa situación... Política ayer unas risotadas de Fer en el discurso de Milei. Sí. Por eso, a mí me parece... Por eso, hay que insistir desde otro lugar. Hay que insistir desde el diálogo, de la escucha, de la precisión, del dato, la tolerancia. Cuanto más crueldad, más tolerancia. Creo que la fortaleza está en eso, porque si la respuesta a la violencia es ser más violento, nos llevan a 1975. Por eso el libro habla de 1975. 1975 fue el prólogo de la noche carnívora de 1976. Yo creo que buscan eso. Por eso deliberadamente te agrandan todo, narcoterrorismo, y vos te das cuenta quiénes son, porque aparte los conocés, son bandas narcopoliciales que son así porque la policía los participó para liberarle la zona. Bueno, lo conocemos bien a eso. Entonces cuando te vienen a decir que para eso hay que poner el ejército, ¡pará! ¿Por qué quiere el ejército? Porque hay una gran inversión militar. Mirá lo que fue Trump, Israel, todo eso. ¿Qué acordó Trump con la OTAN ayer? ¿Qué acordaron? Más gasto militar. Más gasto militar. Y el que vende armas hoy en Argentina es el marido de la señora Patricia Bullrich. Sí, señor. Y esas armas después vienen a las policías provinciales. Policías provinciales que con mucha ingenuidad pueden tener, con suerte, con muchísima ingenuidad, 5 enfrentamientos por año, pero las llenás de armas, le comprás pistolas Taser. ¿Para qué? Si no hay un enfrentamiento, si se conocen, si liberan la zona para eso. Bueno, hay que decirlo. ¿Eso nos deja en el desierto? Sí, nos deja en el desierto. Ahora hay que bancárselo. Hay que bancárselo. Y sí, yo aparte estoy feliz. Hoy en una escuela no saben lo que fue hablar con los chicos de 5º, 6º y 7º grado. No se puede creer la felicidad que uno siente con eso. Entonces ahí vos te das cuenta que la cuestión de la pasión, del conocimiento, de hablarle de historia de otra manera, llega. Bueno, soy un tipo muy optimista. Y aún sabiendo que está todo en contra, la vamos a ganar. La vamos a ganar. ¿Sabes por qué? Porque somos más los que hacemos las cosas por amor que por odio. Yo estoy convencido de eso. Somos más. Y como diría un viejo poeta argentino, Raúl Mandrini, en la lucha por la suma y por la resta, los más, al final, le ganan a los que son menos. Yo estoy convencido. Entonces hace de abajo para arriba. Lo único que se hace de arriba para abajo es todo. Bien, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.